Bueno, muy buenos días para todas. Espero que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Bueno, vamos a comenzar con una explicación de la clase de ciencias naturales. Listo. Entonces, escribimos adecuadamente la meta con la fecha del día de hoy en el cuaderno. Para esta clase vamos a observar adecuadamente el video. Van a tomar apuntes, no tienen que escribir todos los de las diapositivas, pero sí información importante que vean en ella para que la tengan presente en el cuaderno. Igual ustedes van a quedar con las diapositivas para que puedan estudiar adecuadamente para los talleres y quiz y examen. Bueno, también hay que tener en cuenta que la próxima semana tendremos quiz sobre los temas que hemos visto para que lo tengan presente y estén bien atentas a las explicaciones. Listo. Vamos a comenzar nuestra clase hablando sobre las plantas, sobre los vegetales, características y funciones que encontramos en ellas. Listo. ¿Cuáles son las principales características que nosotros encontramos en las plantas? Listo. Son organismos eucariotes, es decir, las células presentes en todas las plantas son células eucariotas. Y además son organismos pluricelulares, es decir, todas las plantas se encuentran formadas por una o más por dos o más células diferentes. Listo. Sabemos que las plantas para obtener su alimento lo fabrican a partir de las sales y los minerales encontrados en el suelo. Por lo tanto son autótrofas, es decir, fabrican su propio alimento y lo hacen por medio de la fotosíntesis. Entonces una característica fundamental de las plantas también es que todas presentan su proceso de fotosíntesis. Listo. Y como sabemos son organismos sésiles, es decir, ellas no presentan un movimiento específico, sino que en el punto en donde crecen, en ese mismo punto mueren. Listo. Sucede que las plantas se encuentran agrupadas en 4 diferentes secciones. Están las plantas briófitas, las plantas pteridófitas, las gimnospermas y las angiospermas. Cada una se agrupa dependiendo de la forma como se reproducen como tal estas plantas. Listo. Vamos a comenzar hablando de las plantas briófitas. ¿Qué características tienen? Primero que todo, no tienen vasos conductores, flores ni frutos. Listo. Cuando hablamos de vasos conductores, acuérdense que son, es decir, que no son vasculares. Entonces quiere decir que no poseen conductos mediante los cuales transporten las sustancias y los nutrientes, sino que lo hacen por difusión. Es decir, el agua ingresa directamente a las células de la planta como tal. Listo. Se consideran como las plantas más primitivas, es decir, las primeras plantas que comenzaron a aparecer en la naturaleza. Y su reproducción se da por esporas. Entonces, esas esporas son liberadas y cuando llegan a un ambiente, digamos, viable para su crecimiento, se comienza a dar la formación de nuevos organismos. Listo. Pero entonces, primordial, plantas briófitas no tienen vasos conductores, flores ni frutos. Esa es la característica fundamental para este tipo de plantas. Listo. Continuamos con el segundo grupo de plantas que son las pteridófitas. Estas plantas ya sí cuentan con conductos vasculares. Entonces se denomina como plantas vasculares como tal, pero no poseen flores ni frutos todavía. Listo.
Las plantas pteridófitas, digamos que las más conocidas son los helechos, al igual que en las plantas briófitas las más conocidas son los musgos. Listo. En las plantas pteridófitas ya existe un conducto mediante el cual absorben nutrientes y los llevan a cada una de las partes de la planta. Listo. No producen semillas, pero tienen esporas. Sucede que en el envés de la hoja, es decir, en la parte de abajo de la planta, se encuentran unas estructuras denominadas esporangios. Dentro de esos esporangios se almacenan esporas, que son liberadas por medio del viento y por medio de el agua para llegar a un punto viable para generar el crecimiento de la nueva planta. Entonces, cuando las esporas son liberadas, llegan al suelo y si tienen sales minerales suficientes y agua y luz para poder crecer, generan su proceso de formación del nuevo organismo. Listo. Entonces, las plantas pteridófitas ya son plantas vasculares, pero no poseen flores ni frutos. Tampoco poseen semillas, ya que se producen por medio de esporas y son conocidas principalmente como los helechos. Bueno, vamos a continuar con el siguiente grupo de plantas. Entonces tenemos a las gimnospermas. Listo. Característica fundamental de las gimnospermas es que ya cuentan con semillas, pero todavía no tienen flores ni frutos como tal. Listo. Las gimnospermas, digamos que en su gran mayoría son los pinos. Listo. Estos pinos cuentan con unas estructuras denominadas conos, que los podemos visualizar acá en las imágenes. Y esos conos son los que tienen o almacenan específicamente a las semillas. Entonces, existen conos que tienen células sexuales masculinas y conos que tienen células sexuales femeninas. Entonces, con ayuda del viento y de algunos animales, las células sexuales masculinas son transportadas hasta los conos femeninos. Allí se forma el nuevo óvulo, el nuevo gameto que al ser liberado va a generar la formación del nuevo organismo como tal. Listo. Entonces, plantas gimnospermas ya tienen semillas, pero no tienen flores y frutos todavía. Contienen unas estructuras denominadas conos que almacenan las células sexuales tanto masculinas como femeninas para la formación de los nuevos organismos. Y son conocidas principalmente como los pinos. Bueno, ahora vamos a continuar con el último grupo, que son las angiospermas. Las angiospermas ya cuentan con semillas, flores y frutos. Sabemos que las flores almacenan los órganos sexuales de las plantas angiospermas como tal. Tenemos una sección que almacenan los órganos reproductores masculinos que se denomina estambre, en donde encontramos a la antera y al filamento. En la antera encontramos almacenado el polen. El polen son las células sexuales masculinas de la planta. Y encontramos una sección que involucra los órganos femeninos, que son el estigma, el estilo, los óvulos y el ovario. A toda esta sección se denomina carpelo. Listo. Para que sea la formación de la semilla, siempre el polen debe ingresar a través del estigma hasta llegar al ovario. Este proceso se logra gracias al viento o a los insectos polinizadores que cumplen con esa función específica. Listo. Para este caso, las semillas ya se encuentran protegidas por los frutos. Entonces, cuando se empieza a formar el óvulo, se empieza a generar el fruto, y dentro del fruto encontramos la semilla, que la semilla es el equivalente al embrión que va del crecimiento a la nueva planta como tal. Listo.
Estas serían las características principales de cada uno de los diferentes grupos que encontramos en las diversas plantas de la naturaleza. Vamos a hablar un poco de las funciones específicas de las plantas. Bueno, las plantas, al hacer parte de los organismos vivos, cumplen con las funciones vitales que necesitan para poder vivir. Listo. Primero, hace fotosíntesis, proceso mediante el cual fabrica su alimento y genera esas proteínas y esos carbohidratos que posteriormente serán transmitidos a todos los organismos que se alimenten de ellos. Bueno, esta fotosíntesis también está involucrada en el proceso de respiración de las plantas, ya que la respiración es el intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono. Durante el proceso de fotosíntesis, las plantas necesitan oxígeno y liberar dióxido de carbono como producto de desecho para hacer adecuadamente esta fotosíntesis. Entonces, estas dos están muy involucradas entre sí. Listo. Al igual que la absorción de nutrientes y la circulación de ellos, también van enlazadas entre sí. Entonces sabemos que por medio de las raíces las plantas absorben agua y sales minerales que encuentran en las plantas. Y aquellas que son vasculares, es decir, que tienen conductos vasculares, un xilema y un floema, transportan todas esas sustancias y minerales que almacenaron hacia las hojas, para que allí se genere y se fabrique el alimento y sea nuevamente llevado a todas las partes de la planta. Estos serían los procesos fundamentales y más importantes que encontramos en las plantas como tal. Listo. Continuamos hablando de los animales. Bueno, características de los animales específicas. Listo. Al igual que las plantas, todas sus células son eucariotas y también son organismos pluricelulares. A diferencia de las plantas, los animales tienen la capacidad de moverse, de transportarse, sea de forma terrestre, acuática o aérea. Listo. Además, los animales cuentan con la mayor diversidad de especies en todo el mundo como tal. Gracias a que poseen diferentes tipos de movimiento, han logrado colonizar prácticamente todos los lugares del planeta. Listo. Tienen nutrición heterótrofa, es decir, obtienen sus nutrientes a partir de otros alimentos diferentes. Listo. Y han, generado la capacidad de adaptarse a los diferentes medios, debido a que el mundo ha tenido cambios muy significativos y les ha tocado adaptarse para poder sobrevivir y poder tener tanta diversidad dentro del planeta. Listo. Los animales los podemos encontrar clasificados en dos grupos diferentes: los vertebrados y los invertebrados. Vertebrados ya sabemos que son todos aquellos que poseen una columna vertebral en su estructura ósea específica. Listo. Dentro de los vertebrados también podemos encontrar algunos grupos importantes. Tenemos a los mamíferos, tenemos a los peces, tenemos a los anfibios, tenemos a los reptiles y tenemos a las aves. Esos son los 5 grupos más importantes que constituyen los vertebrados. Y al igual que en los invertebrados, aquellos organismos que no poseen un sistema óseo específico
encontramos también diferentes grupos. Entre ellos los más importantes son los artrópodos, donde encontramos insectos y arácnidos, los poríferos, donde encontramos las esponjas y las anémonas, los equinodermos, donde encontramos organismos como la estrella de mar y los erizos de mar, los nidarios, donde encontramos organismos como las medusas y los corales, y los moluscos, donde encontramos organismos como las almejas, pulpos y caracoles. Listo. Al igual que las plantas, los animales, por ser organismos vivos, deben cumplir con funciones vitales que le permitan sobrevivir en su ambiente. Listo. La respiración se puede dar de forma anaerobia o de forma aerobia. También se puede dar por diferentes órganos, como encontramos en los peces que lo hacen a través de las branquias o en los mamíferos que lo hacen a través de los pulmones. Listo. La nutrición ya sabemos que es de tipo heterótrofa, es decir, todos los animales deben obtener sus nutrientes a partir de otros organismos. Listo. En reproducción también encontramos reproducción sexual y asexual en algunos organismos marinos específicos y en algunos insectos. Y además tienen la capacidad de interaccionar con el medio y con otros organismos diferentes, factor por el cual han logrado sobrevivir en tantos medios diferentes y lograr una diversidad tan grande. Bueno, eso sería todo por hoy para la clase de ciencias naturales. Espero que les haya quedado todo muy claro y nos veremos en una próxima ocasión. Feliz día y estén muy atentas con la explicación porque saben que para la próxima semana habrá quiz sobre las temáticas vistas. Feliz semana, señoritos.